Muy buenas tardes a todas y todos. Les agradezco su asistencia en esta hora de la tarde, ¿cierto? Y especialmente un día viernes. Vamos a tratar de que la jornada del día de hoy no sea tan extensa y que vayamos conversando un poco sobre algunas, quizás, cosas que nos van atormentando en el ciclo académico, sobre todo en esta etapa tan difícil que son los últimos años de grado académico, ¿cierto? Entonces la idea es que vayamos conversando un poquito y si ustedes tienen duda también me pueden ir interrumpiendo, consultando en el minuto, no tengo problema. ¿Les parece? Demos un segundito, vamos a empezar ya por acá. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, en realidad la charla de hoy tiene que ver precisamente con la temática del estrés, el estrés y la planificación académica. Mira, ahí no le cambié la bajada de título, pido disculpas por ese detalle. Comencemos entonces, ¿cierto? La mayoría de ustedes saben, bueno, me imagino que ustedes que entienden bien el concepto del estrés, ocurre que en la población juvenil, en esta etapa en la que ustedes están cruzando, que tiene que ver con el cambio de grado, las transiciones académicas, temas familiares, temas de adolescentes, son muchas cosas que en realidad en un corto periodo de tiempo ustedes podrían estar atravesando y eso en parte genera presión. Esa presión de repente nos hace que nos sintamos un poco acogotados, ¿cierto? Un poco limitados en el sentido de poder concentrarnos, de rendir en lo cotidiano, no solamente rendir en lo académico, sino que rendir en temas relacionales, en temas laborales, etcétera. Por eso es que el día de hoy vamos a tratar un poco de explicarles que el estrés en realidad es uno de los problemas más frecuentes, junto con la ansiedad, que en muchas ocasiones van de la mano. Entonces, la mayoría de las personas que hoy en día presentan este tipo de problemas de rendimiento, ¿cierto? De algunos deterioros o temas de aprendizaje, tienen que ver particularmente con el estrés, el alto índice de estrés que podemos también visualizar en las noticias. O sea, hoy en día nosotros nos metemos a redes sociales, revisamos redes sociales y lo único que vemos es gente alterada, gente discutiendo, gente peleando porque hay muchos temas en ese tipo de discusiones que tienen que ver particularmente con esto. O sea, el hecho de salir tarde, meterse en un taco, tener que llegar a la casa, tener que llegar a estudiar y hacer otros quehaceres que también nos hacen sentirnos acongojados, hace que vayamos tocando de cierta manera a fondo en las problemáticas que nos aquejan a diario. ¿Ya? Eh, Les voy a pedir, sí, chicos, chicas, que silencien su micrófono ya un ratito. Si tienen alguna duda, ahí me van interrumpiendo. Para los estudiantes, entonces, el estrés académico, como le llamamos en este caso, siempre va a ser más complicado porque tenemos que pensar que, como yo les decía, van a haber transiciones que son súper importantes, que tienen que tener claridad de las decisiones que van a tomar a futuro, y eso implica que haya un trabajo detrás, por lo menos lo que están haciendo ahora, que es el preuniversitario, asistir a estas charlas y una serie de compromisos que de repente no sabemos cómo lidiar, una serie de compromisos que no sabemos cómo enfrentar, ¿cierto? Entonces, todos estos efectos que mencionamos anteriormente, todas estas variables sociales, personales, hacen que la persona en ciertos aspectos vaya decayendo en sentido de compromiso, en sentido de concentración, ¿cierto? Porque hay una serie de síntomas que conllevan a esta condición del estrés. Y ahí es donde tenemos que precisamente tener ojo y ser bien crítico y clínico para decir, ¿sabes que estoy pasando por un cuadro de estrés? Así que me voy a revisar. Vamos a ver entonces lo que es de lleno el estrés. Demos un segundito por acá. Vamos a... Ay, perfecto. Ya, el estrés entonces, como bien dice acá, es un sentimiento de tensión física y emocional, ¿cierto? Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir frustrado, furioso o nervioso. El estrés entonces es la reacción del cuerpo ante un desafío o demanda. Como bien dice abajo, este estrés se considera como el cansancio mental, ¿ya? ¿Cierto? Cuando nosotros sentimos que de repente estamos sobrepensando mucho las cosas, estamos haciendo tareas
y sentimos que de repente ya el cuerpo no nos da para seguir pensando, la concentración disminuye y empezamos con respuestas conductuales negativas, como por ejemplo, te irritas con facilidad. Si estás haciendo una tarea y alguien te dice algo y respondes mal, es porque probablemente estés pasando por un cuadro de estrés. Por lo tanto, la tarea que estás realizando es una tarea que ya te tiene un poco saturado. Y lo recomendable en esos casos es tratar de buscar quizás otras tareas o primero hacer unas pausas que sean saludables para luego continuar con esta tarea, ¿ya? Entonces, causado como la fatiga mental, ¿cierto? Que se origina por un rendimiento y exigencias superiores a las que podemos soportar. Entonces, en este caso, lo que nos dice es que de repente nosotros tenemos un límite de qué hacer. Nosotros tenemos un límite y un porcentaje de tareas de cuando nosotros podemos exigirnos. Hay gente que dice, no, que yo soy muy sobreexigente conmigo mismo. Pero al final, ¿qué vas a lograr siendo exigente contigo mismo? No mucho, más que un cuadro de estrés. Porque claro, todos tenemos que tener un cierto nivel y grado de exigencia, autocrítica y autoexigencia, pero tiene que haber un equilibrio, porque esa exigencia tiene que ser sana. Ya no podemos pasar hacia lo patológico, hacia la enfermedad del estrés. Porque cuando nosotros no podemos prevenir eso, no podemos controlar y seguimos sobreexigiendo, el cuerpo empieza a manifestarse también, ¿ya? Hay una frase que es muy sabia y muy conocida que dice, el cuerpo habla lo que calla el alma. Entendamos entonces cuando nuestra psique, cuando nuestra mente ya está saturada de cosas y no puede recibir más información, no puede funcionar bien, tenemos que oxigenar, hacer una pausa para continuar con nuestras tareas. Es ahí la primera definición, primer acercamiento de lo que es el estrés. En el caso escolar, entonces, eh, el estudiante va presentando una serie de factores que dan cuenta de qué tan alteradas están sus funciones, ¿cierto? Por toda la presión que el estudiante está recibiendo al momento de tener que cumplir con las pruebas, con exámenes, con tareas. Por una parte, llegar a la casa y tener que cuidar quizás al hermano chico, tener que llegar a lavar loza y cosas que en realidad son súper cotidianas, pero que a la gente sí les genera un impacto significativo. De que de repente uno dice, no, yo estoy acostumbrado, llego a la casa y hago de todo. Pero hasta qué punto tú puedes educar, hasta qué punto tú puedes tolerar todo ese quehaceres, o sea, en algún minuto vas a explotar con tanta sobrecarga. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender hoy en día, que el cuerpo, que la mente tiene un porcentaje de funcionamiento que debe ser regulado y que no podemos sobrecargar. De lo contrario, nos vamos a enfermar. Hay gente que efectivamente dice, no, es que yo puedo, no, es que yo sí puedo, no, es que yo hago muchas cosas a la vez, pero realmente llega un punto, llega un minuto en que la persona decae. Ya la persona entra en un cuadro, en una crisis, llanto excesivo, preocupaciones excesivas, y ahí es donde también se nos puede generar esto del trastorno de ansiedad generalizada. Aquí voy a hacer una pequeña pausa en realidad porque la ansiedad suele ir también de la mano con el estrés, entendiendo que el estrés es como la primera etapa. No, no digamos que son etapas, son cosas distintas, pero van de la mano. Entonces el estrés podría considerarse como la antesala a la ansiedad, ¿cierto? Y primero, antes de tener ansiedad, podría presentar un cuadro agudo de estrés y luego entrar a lo que es la ansiedad. Se entiende ansiedad como un cuadro, un estado emocional donde la preocupación es constante, donde yo estoy asustado, preocupado y enfocado en tener todo bajo control, y si las cosas no resultan como yo quiero, me desconfiguro emocionalmente y me da una crisis. Eso puede ser la ansiedad. Ya sobrepensar las cosas, anteponerse a escenarios que nunca van a ocurrir, pueden ser reales o ficticios. Entonces, para generar esta prevención, para no llegar a los cuadros de ansiedad, primero también tenemos que trabajar el estrés. Ahora, ojo, importante aclarar que la ansiedad no siempre viene por estrés, ya son cosas distintas, pero como yo les decía, en muchas ocasiones van de la mano. Vamos entonces, tenemos varios tipos de estrés, ¿ya? Y que se entienda que al igual que la ansiedad, el estrés tiene un efecto positivo, aunque no lo crean, tenemos que resignificar. ¿Qué significa esto? Que tenemos que darle otro vuelco, otra mirada, otro sentido al estrés. Hubieron, Dependiendo, ¿sí? ahí hay un chico que quiere hacer una pregunta, Martín. Adelante, Martín. Martín, ¿estás Sobre por ahí? si quiere activar el teléfono, el micrófono. Ya.
Por último, que la escriban en el chat y la vamos respondiendo. Si tienen dudas, también las pueden escribir escribiendo en el chat y yo las voy a ir respondiendo al final de la jornada, ¿les parece? Martín, si quieres la escribes justamente y yo te la respondo al final. Aquí, por ejemplo, Martín pregunta, ¿qué puede significar si uno siempre está cansado o siempre o se siente fatigado? Entendamos el tipo de primero cansancio, ¿ya? Pero siente que no hace nada. O sea, tú te refieres como actividades físicas, cosas así, porque hay muchas cosas que esclarecer en ello. Primero, por ejemplo, si tú no tienes enfermedades de base, tendrías que averiguar si acaso tienes déficit de glóbulos rojos, si tienes quizás anemia o alguna enfermedad o algo que te esté afectando, que quizás sienta o te genere ese agotamiento. Ya otra cosa, por parte de la psicología, tiene que ver con que hay un cansancio mental. No sé si han escuchado la frase que te cansáis de hacer nada. Eso igual es cierto en realidad porque el cerebro necesita estar en constante activación. Los músculos necesitan estar en activación. Cerebro y cuerpo necesitan estar activos para mantener un equilibrio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa entonces? Si yo, por ejemplo, soy una persona sedentaria, una persona que paso todo el día jugando en el computador, o soy una persona que pasa todo el día viendo series, mi cuerpo, mis músculos van a estar fatigados, se van a atrofiar, ¿ya? Se van a atrofiar, mis articulaciones también se van a ir atrofiando de a poco, entonces eso va a generar que tenga más dificultades en la movilidad, en la parte motora. Voy a tener más dificultades para alongar, quizás para estirar, voy a hacer algún movimiento y me va a doler el cuerpo porque el cuerpo no está acostumbrado a recibir los estímulos. Los músculos no se están acostumbrando a estos estímulos, ¿cierto? Por otra parte, el cerebro no se está ejercitando. Si el cerebro no se ejercita, nos vamos a quedar con nuestras capacidades mentales anuladas. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, tenemos una madre que cubre todas las necesidades de su hijo. Le hace el desayuno, le hace el almuerzo, le hace la cama, le lava la ropa. Bueno, yo creo que hay un periodo en el que todos nosotros vivimos eso. Eso es obvio. Somos adolescentes, fuimos adolescentes, yo fui adolescente, y me imagino que a ustedes igual les pasa. Pero hay puntos que son excesivos, en donde la madre efectivamente no deja que el joven o que su hijo haga nada, no hace nada, y la persona, las capacidades de la persona no se están desarrollando, por ende están siendo anuladas por otra persona. Entonces por eso a veces pasa que uno, claro, no hace nada en la vida, pero te sientes cansado igual, porque no estás trabajando el cuerpo, no estás alimentando la mitocondria, no estás comiendo como corresponde, no estás generando energía. Si no generas energía, tu cuerpo va a andar como fatigado, cansado, sin ganas de nada, y tu cerebro también va a generar eso. Falta del deseo o falta de motivación por hacer las cosas porque no estás inserto en nada. ¿Ya? No sé si respondo un poco tu pregunta, Martín. Seguimos entonces. Bueno, como les decía, eh, ya, me alegro. El estrés entonces tiene esos tipos, que uno de ellos es el estrés positivo. Yo les decía hace un rato que tiene que ver un poco con esta alerta que genera el estrés y la ansiedad. Es un punto muy en común que tienen, que por ejemplo, cuando uno está estresado, realmente siente que tiene que hacer algo. Yo estoy estresado, siento que tengo que hacer un cambio para prevenir mi estrés. ¿Qué es lo que hago entonces? Me movilizo. Tengo una necesidad que no es estresarme. Entonces, desde esa línea del estrés, como ya estoy sintiendo el estrés, pero me estoy dando cuenta que quiero hacer algo para cambiarlo, me muevo para evitarlo. Entonces, ese tipo de estrés es un estrés positivo que obviamente genera una alerta que nos hace movernos, trasladarnos, movilizarnos de un punto a otro. ¿Ya? Después tenemos también, espérame un poquitito, el estrés negativo, que también tiene que ver un poco con la ansiedad en este caso, y eso es cuando nosotros creamos escenarios que no van a ocurrir, porque pensamos que no tenemos las cosas bajo control, quizás o pensamos que van a ocurrir cosas catastróficas, cualquier consecuencia que sea negativa, pero que no ocurre, sino que estamos prácticamente viendo el futuro. O sea, es decir, no, estoy tan mal que siento que va a pasar esto, y no, sé que me va a pasar esto, pero estoy decretando que me va a ocurrir algo malo sin yo saberlo, ¿ya? Esa es la otra parte del estrés.
Después tenemos el estrés agudo, ¿cierto? Que este es el más común de todos. En pequeñas dosis podría hacer que el estrés sea positivo, al igual que el primero, ¿cierto? Cuando tenemos regulado eso, cuando lo tenemos controlado, lo detectamos y luego realizamos los cambios. Pero cuando obviamente ese estrés sigue en este cuadro cíclico y nosotros no generamos ningún tipo de movimiento como para amenizar este estrés, empiezan las consecuencias patológicas. Entonces el cuerpo empieza a somatizar. ¿Alguien sabe lo que es somatizar? Somatizar, para que se entienda, es que el cuerpo empieza a manifestar ciertos síntomas que el cerebro está produciendo. Por ejemplo, cuando yo estoy muy estresado, me resfrío con facilidad. ¿Por qué? Porque bajan mis defensas cerebrales, entonces corporales, por un tema neurológico también. Hay un tema ahí, bueno, ahí voy a entrar en algo más profundo, no lo voy a tocar porque es bien extenso, pero a nivel cerebral se produce que se genera algo que baja las defensas, entonces la gente cuando está estresada, la gente cuando está triste, la gente cuando está muy irritada, se enferma, se resfría, se enferman del colon, ese colon irritable que es muy famoso también, los famosos dolores de cabeza, cefaleas, jaqueca y todo eso que tiene que ver con el sistema nervioso. Cuando una enfermedad se produce por algo psicológico, sistema nervioso. Y por último tenemos el estrés agudo episódico. Este es un estrés un poco más complejo, digamos, porque aparece cuando la gente se empieza a crear escenarios que no existen. La gente empieza a inventarse cosas que no van a ocurrir, entonces empiezan también con un grado de ansiedad, ¿ya? También hay un estrés, entre el estrés agudo y el estrés agudo episódico, también ocurre cuando hay personas que han vivido eventos traumáticos y tienen consecuencias a futuro como temas relacionales o siguen experimentando recuerdos como si hubiesen vivido el trauma. Ya, generalmente hay que tener cuidado con el estrés agudo y el episódico. Bueno, más el agudo porque es más común, ¿ya? A diferencia, o sea, al igual que, perdón, de la ansiedad, algunas técnicas como para reducir el estrés es el de... perdón, ya, acá está el estrés crónico, que también es un poco similar al estrés agudo episódico, también tiene que ver, pero esto se basa más como en experiencias pasadas. Ya, de hecho, dice acá que aparecen en guerras, prisiones, situaciones de pobreza extrema, que son contenidos altamente traumáticos. Ya, en el caso de ustedes, el estrés podría ser un poco agudo porque ustedes están en un periodo de transición, como yo les decía, que ejerce mucha presión. De por sí, también la adolescencia es una etapa bastante compleja, donde los jóvenes tienen que saber cumplir con muchas respuestas sociales, respuestas familiares, como les decía también otros tienen que cumplir en el trabajo de crianza, entendiendo que hay muchos jóvenes que de repente tienen que suplir los roles que los padres no pueden. ¿No? Mi papá trabaja todo el día, entonces yo tengo que cuidar a mis hermanos. Y para eso también tengo que cocinarle a mis hermanos, lavarle la ropa a mis hermanos y hacer las tareas con mis hermanos chicos. Pero ¿qué es lo que pasa con uno? O sea, al final el joven, el adolescente, aún no está preparado para ejercer dicho rol. Uno como joven, efectivamente, podría apoyar en la crianza, ¿ya? Nosotros podríamos decirle a mi papá, mamá, sí, yo por hoy día puedo cocinar, sí, ya quizás 2 días puedo lavar la loza, pero realmente no es nuestro rol anticiparnos. Entonces también hay que tener cuidado con eso, hay que tener ojo, porque nosotros nos estamos sobrecargando de responsabilidades que no está en nuestro periodo todavía, entendiendo que ustedes van a ir viviendo distintas etapas, una de ellas va a ser la etapa de paternidad, pero en este minuto ustedes todavía son jóvenes y tienen que vivir la vida como jóvenes con todos los procesos que implica ser joven, ¿cierto? Ciertas libertades, responsabilidades, de repente también unos castigos, no, obviamente no avalamos la violencia como castigo, pero restringir ciertos privilegios, ¿ya? Pero eso es parte de la etapa de la juventud. A lo que voy entonces es que las responsabilidades de crianza que ustedes, muchos de ustedes suelen tener, están de repente generando también este ciclo de estrés. Así que ahí también en la casa tener un poco de ojo con eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el estrés? Primero tenemos factores psicológicos como la autodesconfianza, tenemos la timidez, la inseguridad personal,
predisposición a la ansiedad, lo que les decía hace un rato. Las personas que padecen mucho estrés tienden a tener pensamientos invasivos en los cuales sienten que se van a equivocar demasiado, pero también sienten que se van a burlar por sus equivocaciones o que sienten que van a ser juzgados, sienten que van a ser criticados por esas acciones. Eh, También tenemos la suspensión de la costumbre. ¿Qué es lo que ocurre con la suspensión de la costumbre? Nosotros estamos tan acostumbrados quizás a vivir eventos de estrés que en algún momento, como dejamos de vivir esos eventos, sentimos que el cuerpo, la mente está tan acostumbrado que no hacemos nada por cambiar. O sea, no hacemos nada por restituir ese estrés, sino que estoy tan acostumbrado a vivir con el estrés que mejor me acomode, vivo con estrés nomás. Total, yo he vivido toda la vida así. ¿Ya? Un gran error, porque la verdad es que nosotros siempre tenemos que luchar por intentar disminuir el grado de estrés. Eventualidad ante lo inesperado, ¿cierto? Anticiparse a los escenarios negativos, tratar de controlarlo todo, y contradicción del conflicto. Esos son como los grandes factores de riesgo psicológico ambiental. Ahora, las estrategias que nosotros les vamos a plantear a ustedes se definen como la consecuencia de las actividades que ustedes tienen que lograr para poder ordenarse diariamente en sus tareas, en sus quehaceres y así evitar este grado de estrés. Porque en realidad si nosotros trabajamos bajo el desorden, bajo la incertidumbre de que qué vamos a hacer mañana, no sé, y vivimos el lote al día a día, vamos a vivir en un constante cuadro de estrés porque no nos vamos a dar cuenta que al final nuestra falta de orden nos está llevando a mirar hacia adelante, pero con muchos obstáculos. Por tanto, si nosotros somos más claros en ese sentido, nos ordenamos en ese sentido, vamos a tener una visión mucho más panorámica y mucho más clara de lo que sería nuestro futuro y por lo tanto vamos a evitar esos cuadros de estrés. ¿Ya? Entonces, estas se definen como las consecuencias de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar potenciado. Vamos a tener, como bien dice acá, un mejor panorama sobre nuestro futuro académico, mejorando procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza. Por tanto, si somos más ordenados, si somos más clever para planificar, vamos a comprender materias que quizás antes no comprendíamos. No sé si a usted le ha pasado que de repente, no sé, no estudiaron para la prueba, pero de repente llegan a clase y pasan en limpio la materia de otro, y en eso que pasan en limpio, van aprendiendo muchos conceptos nuevos y van haciéndose nuevas ideas. Es lo que pasa con esta estrategia. Entonces nosotros vamos acomodando todo lo que vamos leyendo, lo vamos acomodando en nuestro cerebro y lo vamos entendiendo. Y en esa forma que vamos entendiendo también es como vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? Entonces, mejorando procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza como un medio para contribuir un mejor desarrollo de la inteligencia, la efectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente favorable, ¿cierto? Una de las estrategias que yo más les digo a los jóvenes que tienen que usar es un planner o un planificador. Este planificador consta en una calendarización donde ustedes van a definir algunas metas, van a definir objetivos con plazos, no a largo plazo. Vamos a definir cuáles son las tareas que queremos cumplir en tales periodos, qué tipo de tareas, a cuáles damos más prioridad, cuáles son más importantes, cuáles son menos importantes, ¿ya? Cuáles son más urgentes o menos urgentes. Entonces, este planificador, a medida que la agenda social de los jóvenes y académica también se vuelve más complicada, este planificador nos va a ayudar precisamente a organizar todo eso que nosotros estamos tratando de cumplir. ¿Ya? Básicamente entonces podría ser un calendario combinado con un cuaderno de tareas. Ustedes pueden usar papelógrafo, calendario, murales, cosas grandes, pegarlas en el muro quizás, o en el closet, o donde sea. Este planificador puede ser semanal o también puede ser mensual, ¿ya? La idea es que agreguen columnas para el día, lista de clases, columnas diarias, columnas semanales, etc. Y obviamente en alguna casilla de su planificador poner el estado de las tareas, si por ejemplo, no sé, el día lunes tengo que cumplir con una charla,
el estado de la charla al ladito, al costado, si ya está realizada o está pendiente, etcétera. Pero ahí tienen que ver ustedes, como les decía, priorizar cuál es el tipo de actividad, ¿ya? Usar un reloj o un cronómetro, entendiendo que los temporizadores son herramientas muy buenas, son simples pero son bastante efectivas. Los jóvenes suelen usar temporizadores no para solamente llevar el control, sino que también para saber cuál es el tiempo que nosotros contamos, cuál es el tiempo con el que nosotros contamos o consideramos para una disertación, por ejemplo, o para medir o para hacer alguna tarea específica. Lo que buscamos con este cronómetro es medir el tiempo entonces de estas actividades, nos van a ayudar a calcular el tiempo para quizás para próximas actividades, ¿ya? Pueden usar obviamente su teléfono, algún reloj, el computador, lo que sea. Lo importante es tener claridad de cuánto ustedes tardan, cuánto se van a demorar en desarrollar cierta tarea, y así trabajar en las tareas a futuro. Edificar por color las pertenencias, otorga una visión más amplia de los eventos y las tareas. Bueno, es como cuando las mamás, cuando eran chicos, les ponían a los hijos los protectores, los forritos con colores, ¿se acuerdan? Yo creo que más de algunos de ustedes debe tener también porque es una herramienta de asociación. Entonces, en vez de sacar un cuaderno y estar revisando qué materia era esta, el cerebro automáticamente empieza a recordar y a asociar los colores a ciertos estímulos. Por ejemplo, amarillo, no sé, ciencias naturales, azul, matemática. La verdad que yo no ocupo eso hace mucho tiempo, pero creo que me recuerdo que esos eran los colores, no estoy seguro. Pero porque claro, el cuerpo todavía lo tiene integrado en el cerebro. Entonces los colores igual sirven de mucha ayuda, sobre todo también los destacadores, que nos ayudan con la comprensión lectora. Colores, lápices, destacadores, los plásticos para los cuadernos, quizás cualquier elemento que ustedes vayan a utilizar en las mismas tareas, los mismos calendarios pueden asignarle colores también, ¿ya? Por último, realizar actividades que sean recreativas y deportivas. ¿Por qué? Porque en realidad, como les decía hace un rato, el estrés es un estado mental en el que el cuerpo y el cerebro están agotados. Nosotros no podemos estudiar tantas horas diarias, podríamos hacerlo, pero tendríamos que tener alguna pausa entre medio. Por ejemplo, estudiar 2 horas quizás está bien. Estudiar 3 horas podría ser, pero vamos a llegar mal. Y estudiar 4 horas ya es imposible. Si la gente dice que lo puede hacer, lo va a hacer, pero eso va a traer consecuencias. Por tanto, si yo quiero un día dedicarme a estudiar, lo puedo hacer, pero entre medio tengo que saber que tengo que tener alternativas para recrearme. Por ejemplo, bajar un rato, ver un capítulo de una serie, aunque es difícil porque uno ve un capítulo de una serie y en realidad uno se queda pegado viendo la serie. La ciencia es verde, claro. No me acuerdo en realidad, pero anduve cerca. Los dolores de espalda también son signos de tensión, ¿ya? Síntomas de estrés, síntomas de ansiedad y cualquier otra patología, pero efectivamente el cuello, la espalda, la cabeza son como los puntos más críticos a la hora de somatizar. Realizar actividad deportiva también. Cuando nos encontramos con un cuadro alto de estrés, el cuerpo también empieza con esta función motora de rigidez. Entonces, en lo que hablábamos un rato con Martín, cuando nosotros no trabajamos de forma adecuada, el cuerpo empieza como a atrofiarse, ¿cierto? Entonces los músculos empiezan a recogerse, las articulaciones también. Entonces la idea es que vayamos generando movimiento en el cuerpo, de que relajando la musculación, trabajando los músculos para generar la activación. Cuando nosotros hacemos ejercicio o hacemos cualquier actividad que nos genere esa descarga de eventualidades o esa descarga emocional, descarga me refiero en el sentido de como eliminando elementos negativos del cerebro, vamos a generar sensación también de tranquilidad, de reconfortancia. Entonces vamos a restaurarnos nosotros. Es como cuando tenemos momentos de ocio. ¿Qué es lo que hace el ocio? Restablece el equilibrio, restablece la creatividad y y la tranquilidad. Bueno, aquí estoy viendo que escribí súper mal, recreatica, una cosa así. Entonces la idea es que vayamos estableciendo algunos parámetros para generar actividades deportivas, establecer algunos plazos también,
de repente si les da flojera hacer actividad recreativa, por último, caminar, salir a conversar, actividades deportivas, perdón, y si no, recreativas, ver alguna serie, una serie que tampoco implique tanto pensamiento, porque de repente la gente ve series como para análisis, cosas, oye, es que yo quiero analizar la trama, no, a veces cuando uno tiene un cansancio mental muy elevado, lo mejor que pueden hacer es quizás ver una serie para recrearse, solo para entretenerse, ya salir un poco de esa rutina de pensamiento, porque al final y al cabo eso es lo que nos genera ese malestar, el tener que pensar en muchas situaciones a la vez, pensar mucho y mucho a la vez, eso es lo que nos genera el estrés. Entonces, si nosotros generamos, o sea, si nosotros realizamos esta estrategia de prevención, vamos a tener claro que no vamos a generar la enfermedad, no nos vamos a enfermar porque nosotros estamos siendo conscientes de que el estrés conlleva a una enfermedad. Y ya hago un llamado a la gente para que sea responsable, ustedes también, chicos, chicas, para que sean responsables con ustedes mismos, no se sobreexijan. A veces los jóvenes subestiman las capacidades propias y tienden a decir, lo que les comentaba hace un rato, no pasa nada si yo la hago, no pasa nada si a mí no me pasa eso, no pasa nada si yo puedo, pero resulta que todo eso que se van construyendo a sí mismo, que podría ser incluso una forma de autoengaño, un mecanismo de defensa para tranquilizarse, va a pasar la cuenta y nos vamos a ir enfermando a poco, ¿ya? Entonces, como conclusión, y aquí vamos a abrir un espacio para preguntas también, para ir cerrando, la aparición del estrés puede suponer problemas graves en el futuro si no se combate adecuadamente, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos una buena detección del estrés y queremos dar el paso para un cambio, tenemos que primero acudir a una ayuda clínica. Tenemos que ser responsables con el estrés, chicos, porque las enfermedades mentales, como el cuerpo somatiza, puede traer incluso problemas gástricos, problemas orgánicos. Hay gente que tiene muchas fallas, quizás renales o de otros órganos, por enfermedades mentales. Eso es algo que la gente no sabe, pero que también tenemos que ser cautos en eso, y yo también tengo el deber de decirle que tienen que ser responsables con el estrés, porque de lo contrario, un día se pueden enfermar del hígado, del riñón, del estómago, lo que sea, pero ¿por qué? Porque no se cuidó el estrés, porque se enfermó, le dio un grado de estrés tan alto. Hay gente que por estrés incluso tiene pérdida de visión. Obviamente no es permanente, es un cuadro que remite, es un cuadro que se trata también, como toda enfermedad, pero si se dan cuenta, ese punto es como el punto culmen, el punto final del grado de estrés, el punto más alto y más grave. Entonces, si nosotros sabemos que estamos con estrés o que estamos con ansiedad, tenemos que acudir a un psicólogo. Aquí les voy a aprovechar de dar un dato para aquellos que sufren ansiedad también por causa de estrés, entender que la ansiedad es el estado mental también que, bueno, lo expliqué ya, pero que se caracteriza por una preocupación excesiva, preocupación constante, anticiparse al futuro, a los problemas del futuro, la necesidad de querer controlarlo todo, y si no lo puedo controlar, me voy a la espalda, me desconfiguro y me da una crisis emocional, un llanto excesivo, incontrolable, irrefrenable. Eso es la ansiedad. En su máximo grado, bueno, la ansiedad obviamente tiene grados, ¿ya? En el máximo grado tenemos lo que son las crisis de pánico. O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona ansiosa, voy a andar siempre preocupado. Probablemente voy a andar haciendo ruido con las manos. Probablemente me voy a comer las uñas. En su grado leve. Si soy una persona que está siempre preocupada de las cosas, voy a tratar de asegurarme de que las cosas anden siempre bien. Eso es un grado intermedio. Me voy a andar asegurando que las cosas anden bien. Si ando asustado, no sé, voy a andar llamando por teléfono para saber que todo está bien. Voy a llamar para la casa para saber que eché doble llave a la puerta. Cosas así, en su grado intermedio. ¿Ya? Pero en su grado alto, la crisis, la ansiedad generalizada genera angustia, presión en el pecho y finalmente las crisis de pánico. ¿Ya? Las crisis de pánico entonces las conocemos como tal, como el llanto, como la presión en el pecho, la sudoración excesiva, esa sensación de que se va a desmayar o uno se va a morir de repente, los temblores y respiración agitada. Esas son las crisis de pánico. Es importante que hay enfermedades que suelen tener síntomas muy similares, pero no son crisis de pánico. ¿Ya? La crisis de pánico tiene esos criterios que yo les decía.
temblor, llanto, sudoración en las manos, falta de aliento, respiración y taquicardia, el corazón muy rápido, ya latidos muy rápido, arrítmicos. ¿Cómo combatimos entonces esta crisis de ansiedad? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar los ejercicios de respiración, la relajación. La relajación siempre va a ser clave para la ansiedad. Puede que uno le diga, respira profundo, bota por la boca, y no, que esa cuestión no me va a servir. Realmente les va a hacer efecto, ¿ya? Porque como les digo, la respiración es la clave para combatir la ansiedad, la crisis de pánico. Por tanto, nosotros cuando veamos que alguien de nuestros familiares, amigos o cercanos, o alguien, compañero de clase, tiene alguna crisis de ansiedad, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Asesorarnos, cerciorarnos de que la persona respire profundo, inhale por la boca, o sea, inhale por la nariz, exhale por la boca, ¿cierto? Y también podemos hacer que la persona tenga contacto con algo helado, una superficie helada. ¿Por qué helado? Porque el cuerpo también empieza a tomar temperatura. Y al tocar, al permanecer, al tener contacto con algo helado, va a generar un shock de estímulo de temperatura. Entonces va a hacer que el cuerpo también, con la ansiedad, se va a poner tenso y con este golpe de frío, los músculos van a empezar a relajarse también. Entonces, para los que no sabían, para quienes sufren de estrés, de crisis de pánico, perdón, respiración es clave. Ya es difícil que uno en esos episodios piense en la respiración, etcétera, etcétera, pero es importante tenerlo en cuenta y si alguien ve que la otra persona lo está sufriendo, encargarse de que la persona respire por la nariz, bote por la boca. Para algunos también podría servir en una fuente de agua, sumergir la cara, ya solo la cara un par de minutos, podrían ser unos 2 minutos, sumergir la cara. Hay bolsas también de gel que uno pone en el freezer, que esas podrían hacerla permanecer en las manos, en el cuello, quizás en la frente o en la cara, y eso también va a ir regulando el nivel de crisis de pánico. ¿Ya? Esas son las estrategias clave. Chiquillo, ahora les voy a dar espacio para algún momento, para algún espacio, o sea, para algún tiempo de preguntas, una ronda de preguntas, y voy a ir contestando todo lo que sea en relación a la ansiedad. Y acá, por ejemplo, en esta diapositiva, les voy a dejar algunos contactos en caso de que nos quieran escribir. Ya, bueno, ustedes tienen los contactos, omj@quilicura.cl, municipal@quilicura.cl, acá está el número de teléfono también, y las páginas de redes sociales. Ahora vamos entonces a lo que son la ronda de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos también si lo desean, o bien los pueden ir dejando en el chat y los vamos a ir contestando. Claro, Martín dice, se refiere a esos momentos donde estamos en automático, ni siquiera vemos a nuestro alrededor. O cuando de la nada tenemos como abrir los ojos y no vemos nada. Claro, efectivamente ocurre que cuando tenemos como cuadros de estrés, ansiedad, cosas así de ese estilo, que podrían ser quizás otras cosas, no solamente estrés o ansiedad, en la mente entra en un estado, nosotros le llamamos en la psicología un estado crepuscular, lo que quiere decir que nosotros estamos mirando, pero no estamos observando, no estamos analizando, porque nos encontramos con una visión nublada, nubosa. Entonces no tenemos una visión clara de las cosas que nos están sucediendo, no somos capaces de reconocer las emociones, no somos capaces de detectarlas, ni tampoco obviamente vamos a ser capaces de generar los cambios. Después dice, si en algún momento del pasado tuve un cuadro ansioso, ya lo controlé o dejé eso atrás, ¿podría ser más susceptible a volver a un episodio de ansiedad? La verdad que eso depende mucho de, perdón, de los recursos cognitivos y los recursos emocionales. ¿A qué me refiero con recursos? Con las herramientas que tú tienes a nivel cognitivo y emocional. Podría ser que si ya lo has controlado, no te vuelva a dar nunca más, pero podría ser que haya quizás algún grado que pueda estar ahí, latente, que en algún momento se puede desencadenar. Lo importante es no pensar en qué te va a pasar, obviamente, porque si estás todo el rato pensando en eso, te va a pasar. Ya,
Pero la verdad, Miray, es que la gente siempre va a tener, o no siempre, depende de la persona. Hay personas que son extremadamente relajadas y que no se complejan en realidad por cosas de lo cotidiano, que no padecen ansiedad. Pero hay mucha gente que en lo cotidiano sí padece, o sea, sí presenta un síntoma mínimo de ansiedad. Ya no significa que sea una persona que tenga la enfermedad, sino que puede ser un rasgo, pero que es natural. En algún momento nosotros tenemos que tener un rasgo natural de ansiedad. Pero si tú tuviste, por ejemplo, la enfermedad, la patología, la ansiedad generalizada, y ya lo controlaste, puede ser que no, porque hay una diferencia entre un rasgo y una enfermedad. Yo, por ejemplo, puedo tener un rasgo de un trastorno obsesivo compulsivo. Un rasgo significa que puedo tener un acercamiento, así como, no, yo no piso la línea del suelo. Pero a diferencia del rasgo, puede que tenga la enfermedad del trastorno obsesivo compulsivo, que es algo mayor, algo totalmente psiquiátrico. ¿Ya? Eh, no sé qué tan malo sea haberme sentido muy identificado. Mira, la verdad es que no tiene nada de malo. Lo importante de esto es saber que la ansiedad, tanto la ansiedad como el estrés, están presentes en el diario vivir de muchos ciudadanos. No creo que sea la única persona que se siente identificada con lo que yo estoy diciendo, porque en realidad esto pasa mucho, sobre todo ahora con todos los medios de comunicación, redes sociales, con todas las presiones sociales que tenemos a diario. Entonces, no sería descabellado que no te sintieras identificado porque siempre vamos a estar presentando algún síntoma de ansiedad. Lo importante, como te decía, es que cuando uno identifique que ese grado de ansiedad es muy alto y sientas que te está invalidando en la vida y que no te permite hacer las cosas natural, si sientes que la ansiedad o el estrés te está matando, si sientes que te está consumiendo o sientes que no puedes hacer tu vida normal, tu vida diaria, es cuando ahí tú ya tienes que buscar ayuda psicológica. Ahí esa es la mejor forma de combatir el estrés o la ansiedad. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? En realidad es una decisión súper sana porque como yo les decía hace un rato, ustedes ven las redes sociales, bueno, no sé, para lo que no está leyendo el chat, dice, yo por eso borré mis redes sociales, no veo noticias, tal vez me desinformé un poco, pero prefiero eso, e investigar a veces por mi cuenta, si quiero informarme. Claro, porque en realidad lo que yo les decía, uno se mete a redes sociales y lo único que aparecen de repente son videos de gente que le hace daño a animales, videos de gente que a portonazos, asaltos, etcétera. Entonces al final eso no aporta nada positivo. Yo creo que está bien informarse en la medida de lo posible, pero también hay que tener cuidado con las cosas que vemos, porque muchas de las cosas que suben a redes sociales, nosotros las vemos bueno, los ciudadanos, la gente en general, o yo incluso también, tienden a revisar por morbo también las cosas, y que también es algo que se da mucho. No es que sea una persona enferma, claro, no es que tengas un problema grave, hay gente que efectivamente sí, pero en realidad son cosas que te van a ir apareciendo a diario y uno sí quiere saber qué está pasando y ve la noticia. Chuta, está fuerte la noticia, pero bueno. Entonces, claro, igual es una decisión sana el saber que quizás no ves las redes sociales porque no quieres contaminarte y está súper bien. Si quieres informarte, como tú bien dices, hay otros medios. Así que súper bien. ¿Cómo podría realmente, cómo podría realmente darme cuenta que el estrés es el que me limita a continuar mis cotidianidades? Que no sea solo por flojera o procrastinación. Hay veces que por más que sepa que tengo responsabilidades y me ponga en el ambiente, soy capaz de hacerla. Claro, lo que yo les decía es que de repente cuando tenemos el estrés, pero hay que saber cuándo tenemos efectivamente el estrés, porque el estrés no se genera por nada. O sea, siempre es consecuencia de algo. Tenemos que hacer una revisión de los eventos que estamos viviendo y que nos digan efectivamente estoy viviendo el estrés porque está pasando esto, ¿ya? O sea, si yo soy receptivo en eso del estrés, me voy a echar una mirada hacia atrás y voy a decir, ¿sabes qué? Me siento estresado porque en realidad, no sé, tengo un examen, tengo una disertación, pero también tengo que ir a una entrevista de trabajo. Entonces, claro, uno sabe, uno se da cuenta
uno es consciente de que el estrés me está trayendo, todos esos compromisos me están trayendo estrés. Entonces, ¿cómo podrías realmente darte cuenta que el estrés te limita? Es cuando, por ejemplo, ya no quieres nada. Lo único que sientes es un cansancio mental. Y lo único que quieres en ese cansancio mental es solo desahogarte, o sea, despejarte, olvidarte de todo. Cuando ya no quieres nada, no sientes motivación, no puedes dormir bien, no estás comiendo bien, andas irritable, ahí es cuando el estrés te está invalidando y no puedes hacer tu vida diaria con normalidad porque todo ya te está afectando. Cuando hay algo que te afecta, por lo más mínimo que sea, cuando todo te afecta, aunque sea mínimo, es porque probablemente ya estés con un carácter, un cuadro irritable, explosivo, y ya probablemente también manifiestes impulsividad. Ahí es cuando tienes que darte cuenta que el estrés no te deja avanzar con una vida sana. Ya, ¿en dónde conseguir esa ayuda psicológica en caso de no poder pagarlo? Claro, como bien dice Jorge, nosotros hacemos orientaciones, en estos casos, orientaciones que tienen que ver con los procesos académicos, y para eso, efectivamente, tienes que mandar un correo a premunicipal@quiticuá. ¿Hay psicólogos en los consultorios municipales? Sí hay psicólogos, pero esos psicólogos depende, hay muchos programas que tienen psicólogos en el municipio, pero cada psicólogo tiene una función y tiene una forma de trabajo, y para eso, si tú necesitas ayuda de uno de esos psicólogos, tendrías que ir a una evaluación. Posterior a esa evaluación es donde nosotros hacemos la derivación y ahí sí te entendería un psicólogo. Pero para eso también tendrías que enviar un correo a premunicipal@quilicura. Ya, qué buena pregunta, Julia. ¿Qué pasó con el test que llenamos en el primer ensayo? Me voy a adelantar un poco acá, Jorge. Este test se está en proceso de corrección porque son hartos. ¿Ya? Con este test, entonces, una vez que nosotros ya lo tengamos listo, que en realidad yo creo que va a estar la próxima semana. Ahora que Julia lo pregunta, vamos a estar la próxima semana. eh, Se les va a enviar un listado donde cada uno va con su root, va a revisar cuál es el tipo de inteligencia que prevalece en ustedes, y obviamente después vamos a realizar una evolución de cuáles son los tipos de carreras, las carreras universitarias que se asemejan o se acomodan al tipo de inteligencia que ustedes tienen, ¿ya? Para eso espérenos para la próxima semana, eh, ahí van a estar ya listos los resultados. Es importante no cerrarse, no ser prejuicioso, y aún así, si sientes que quien te está viendo no está ayudando, podrías pedir que alguien más vea tu caso. Sí, en realidad, bueno, no sé si lo dicen en el caso de los psicólogos, pero efectivamente hay gente que dice que no busca ayuda porque dicen que los psicólogos no sirven, o dicen que los psicólogos no la van a ayudar o no la entienden, porque claro, tienen desconfianza de la ayuda del servicio público, pero lo importante es saber que hay gente que por lo menos te puede desahogar, hay gente que por lo menos puede darte estrategias, te pueden ayudar. O sea, si no te van a ayudar, al menos ten en cuenta que sí te vas a desahogar y te vas a sacar todo eso que te está atormentando, ¿ya? Pero hay que darse la oportunidad de conocer el trabajo del psicólogo, eh, y si, claro, si realmente sientes que la persona no está cumpliendo, podrías pedir que también sea derivado tu caso y solicitar ayuda de otro psicólogo, otro profesional. Yo igual quería saber del test. Sí, en realidad, bueno, eso, ok. Como les decía la otra semana, esperamos estar listos con eso y enviárselo a cada uno. ¿Sería posible que me volvieran a hacer el test? Sí, eh, pero tendrías que esperar. Ya, yo creo, mira, ahí vamos a ver, vamos a planteárselo, o sea, vamos a verlo con Jorge en realidad, porque se viene, se vienen actividades. Entonces, quizás una de esas actividades pueda repetirse el test, o quizás online. Ahí con Jorge tendríamos que ver cuál es la forma. Ya miraréis, pero en ese caso, contáctate con Jorge, que es el encargado, y ver cuál es la posibilidad de repetirlo. ¿Te parece? ¿Alguna otra pregunta, consulta, chicos, duda, sugerencia, reclamo, cualquier comentario?
creo que ahí estamos, Huguito. Ahí Martín quiere decir algo. De nada, Paula, para eso estamos. Martín, adelante. Oca, Julia. No hay de qué. Es que realmente como que no va en mi orden de carga en este momento. ¿Cómo eso, Martín? Disculpa, ¿podría ser un poco más específico en esa pregunta para poder ayudar? Sí, bueno, mira, eh, eso también es un síntoma de que quizás eh, puede que tengan muchas cosas en la cabeza, pero habría que buscar la forma de que puedas ordenar todo eso. Em, para eso también podrías hablar con Jorge, contactarte con él e ir a la oficina y hacemos una evaluación y quizás en tu caso, si lo deseas, ver algo un poco más especializado, ¿ya? Para nosotros ayudarte, quizás a ordenar todo eso, para que puedas, para que desarrolles y potencies quizás la capacidad de comunicar o expresar las cosas de una forma mucho más clara, ¿ya? Porque puede que tengas quizás dificultades en temas sociales, en las habilidades blandas, las habilidades sociales, o tenga de repente dificultades en el pensamiento, cualquier cosa, pero lo que sea, sería importante que quizás puedas verlo con nosotros y asistir a la oficina y así lo podemos evaluar y ver qué es lo que podemos hacer al respecto. ¿Te parece? Millaray, me gustó bastante, aprendí a diferenciar. Qué bueno, Millaray, me alegro mucho. Importante, Mira, chicos, chicas, Huguito, que... ¿Cómo? Huguito, Dime. por el caso de Martín, porque que la próxima semana se contacte conmigo o mándame ahora un correo para dejarte citado, Martín, para la próxima semana y vemos tu tema, pues de acuerdo a la Eso, disponibilidad de tiempo. Ahí coordinamos de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tenga Hugo, que tengas tú, nos juntamos, ¿ya? claro, Voy a eso. poner el correo, voy a poner el correo en el chat. Qué bueno, Millaray, que haya logrado entender los conceptos del estrés y para que puedan tener ojo también y esto replicarlo, comunicárselo también a sus familiares, de repente amistades, pareja, porque es importante que la gente también entienda los procesos por los que uno pasa, porque a veces uno tiene tantas tensiones, tantas preocupaciones, tanta carga, pero la gente de afuera no sabe eso, la gente a veces cree que uno de repente anda de mala, simplemente ahí anda de mala y chao, pero no es así. Efectivamente, nosotros pasamos por periodos, pasamos por procesos que la gente afuera no tiene por qué saber tampoco, pero de repente es importante que uno pueda comunicar, ser claro y ser honesto, para evitar también esas críticas que de repente que son por pura ignorancia también. Entonces, de repente cuando uno vive estos periodos de estrés o ansiedad, lo mejor que uno puede hacer es comunicarle a sus cercanos lo que está ocurriendo para que el cercano no venga con un comentario que sea destructivo, un comentario invasivo, un comentario absurdo, ¿ya? Porque al final, si nosotros estamos estresados y viene alguien y me dice, oye, cambia la cara de no sé qué, probablemente uno reaccione mal. Entonces la idea es prevenir también ese tipo de respuestas conductuales, ¿ya? Así que también otro llamado a que si sienten algún cuadro de estrés, ansiedad, comunicarlo con sus cercanos para que los cercanos entiendan por lo que ustedes están pasando, ¿ya? Porque ustedes también tienen derecho a procesar esta información, sea negativa o positiva, pero tienen derecho a procesar esta información en su tiempo y espacio. Y nadie tiene que venir a decirle a ustedes, ¿sabes qué? No te sientes así, no, pero cambia la cara, no, pero no te estresí, no, porque en realidad cada uno sabe cuáles son los problemas que a uno le aquejan. Comentarles también que se van a seguir haciendo charlas. Ya Jorge les va a estar enviando las actividades, las próximas charlas, que también tienen que ver un poco con la salud mental. Ya las próximas charlas tienen que ver con el buen trato, la convivencia sana, y no recuerdo mucho las otras temáticas, pero bueno, ahí Jorge se las va a hacer llegar para que estén atentos y atentas también. ¿Les parece? El correo debería decir, hola
no sé, un ejemplo, me gustaría una citación para una evaluación psicológica. O en el asunto, solicitud de evaluación. No hay de qué, Martín. Yo creo que ya Ya. estamos, ¿no? Sí. Sí, bueno, chicos, chicas, damas, caballeros, guapos y guapas, muchas gracias por haber estado. Darle las gracias a Hugo, que siempre está disponible para apoyarnos en el plan universitario, así que aprovechen esa instancia. Les vuelvo a repetir, ser majadero, que si necesitan algún apoyo en ese sentido, estamos disponibles. Previa cita al correo, premunicipal@quilicura.cl, y ahí nosotros nos comunicamos con ustedes y vamos coordinando, ¿ya? Eso. Así que buenas tardes ya a todos y un abrazo. Nos vemos el lunes, recuerden, en el ensayo a las 6 de la tarde, puntuales. Y gracias, Huguito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicos, chicas. Que tengan buena tarde. Qué buena, Magdalena. Éxito. Igual. Chao, chao.